orgánica. Está toda la parte mineral. La parte mineral, si se pierde, como la arcilla, el limo o arena que se pierde todo un horizonte, ya eso después está complicado. Bueno, un poco esto cómo sería. Voy de vuelta a compartir pantalla por acá. Con la materia orgánica recuperar diversas cosas, ¿no? Suelos compactados. Entonces, tenemos que ver un poco lo que es una enmienda, ¿no? O mejor dicho, la gente piensa que la fertilidad de un suelo es solamente lo químico, nitrógeno, fósforo, potasio. No, es mucho más que eso. La fertilidad son tres componentes, por lo menos. El componente químico, por supuesto, por el tema de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, microelementos, como tungsteno, molibdeno, en fin, boro, que si falta el boro, podredumbre apical de tomate, tan seguido que se da. Propiedades físicas, penetración del agua, aireación, crecimiento de raíces, ¿verdad? Y las propiedades biológicas, fundamentales por muchos ciclos de nutrientes que dependen de esa actividad microbiana. Para, por ejemplo, que el nitrógeno esté disponible, el fósforo, las micorrizas para aumentar la capacidad de justamente de tomar agua por las plantas o de fósforo. En fin, o sea, son tres componentes, factores químicos, físicos y biológicos, los que justamente hacen a lo que es la fertilidad de un suelo. O sea, rompemos concepto de fertilidad que depende de cosas químicas, nutrientes. No. Si fallan las propiedades físicas y biológicas, las cosas se complican de forma soberbia. Entonces, ¿qué son las enmiendas? Básicamente, las enmiendas, no se preocupen por el PowerPoint, que yo después lo voy a compartir en las redes, lo paso a PDF y lo comparto. Las enmiendas son sustancias que echamos al suelo para mejorar diversos aspectos, propiedades físicas, químicas y también biológicas. Y también el pH, es muy importante el tema del pH porque hay plantas que no toleran suelos ácidos y otras que sí, y al revés. Y la mayor parte de las plantas se desarrollan en un pH en torno a 5, casi 6 a 7 y poco, a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué pueden ser las enmiendas? Pueden ser de repente estiércoles, el compost mismo, que van a llevar en el suelo a producir la parte más abundante, al menos en clima templado, de la materia orgánica del suelo, que es el humus, lo que le da el color negro, característico. No solamente son los estiércoles del compost, los rastrojos de vegetales, en fin, los abonos verdes también, de alguna manera, cuando se cortan e incorporan, ¿no? Después hay otros correctores de acidez, como pueden ser las calizas, el azufre, para bajar el pH, como en el caso del azufre, o subirlo como las calizas, en fin. Y después los clásicos fertilizantes, que aportan solamente nutrientes, no lo que conocemos de la síntesis industrial. Les adelanto que como fertilizantes, para aportar fósforo a un suelo, la fosforita, que es la roca molida que se extrae de yacimientos, es un fertilizante que no tiene ningún inconveniente y en la formulación de proyectos para lo que es el cambio climático en nuestro país está perfectamente avalada, ¿no? Así que en lo que es producción orgánica, la fosforita, ningún inconveniente, al contrario, es bienvenida. Bien, ¿qué es el compostaje? ¿Qué es el compost? El compost es una enmienda que justamente se agrega al suelo para mejorar esos tres componentes, para agregar nutrientes, para mejorar las propiedades físicas, que ahora vamos a ver un poquito eso cómo es, y para potenciar la vida microbiana del suelo, ¿sí? ¿Qué es el compostaje? Es un proceso en el cual se imitan los procesos naturales que ocurren en los bosques, por ejemplo, en los cuales la materia orgánica se recicla, se incorpora y queda en el suelo como justamente como humus, ¿verdad? Para más información les dejo por acá el sitio web, lahuertaorgánica.com, y buscan suelos, y en suelos ven la parte de compostaje, cómo se hace, todo está ahí. Entonces intentamos imitar entonces, pero ¿qué pasa? Es un proceso que lo hacemos más rápido, porque nosotros los nutrientes que deben emplearse se agregan ahí, más otras sustancias que al proceso lo hacen más rápido a como ocurre en la naturaleza. ¿Algún problema? No, porque realmente lo que se incorpora son ácidos fúlicos y húmicos, que son los que van a dar el humus del suelo, que le otorgan propiedades físicas, químicas y biológicas, como nosotros dijimos, ¿verdad? Bien.
Bueno, entonces, las propiedades químicas, vamos a hablar un poco más en detalle, agregar nutrientes con el compost, ¿verdad? Compostando agregamos nutrientes, se reponen las pérdidas. Cuando nosotros estamos cosechando, no tenemos que olvidarnos que estamos perdiendo justamente nutrientes que se van con la cosecha, por más que yo deje rastrojo, igual, se van con la cosecha, diversos nutrientes como el fósforo, el potasio, el zinc, el molibdeno. Si se calcina, y ahora vamos a hablar un poco de eso, es un poco la justificación de por qué empleamos las cenizas como fertilizante. Yo las vengo empleando desde hace 20 años aproximadamente y es formidable. Si calcinamos un vegetal, fácil, vamos a encontrar que hay de 30 a 40 elementos químicos que están presentes en el suelo y que son fundamentales para la nutrición de las plantas, ¿no? De macronutrientes, de meso en menor cantidad y el micronutrientes en menor cantidad. Me ayuda el compost a mejorar el pH del suelo. El pH es la acidez. Hay plantas que no toleran suelos ácidos. Ustedes saben que si una hortensia la ponen, le ponen aluminio, el clásico experimento, que lo hacen, le bajan el pH con sulfato de hierro, lo hacen ácido, quedan azules y si no, quedan rosadas. Y eso es fundamental justamente para las plantas. El compost me retiene nutrientes. Es un retén que yo tengo, es una forma. El compost dice, no, pero Javier, yo quiero resultados rápidos. Está bien, sí, el fertilizante me da resultados rápidos. Lo que pasa que después tiene un montón de cosas que no deseamos. El compost es de lenta entrega, pero se mantiene más en el tiempo. ¿Por qué? Porque va liberando el compost en un proceso de mineralización, que no vamos a profundizar en eso, por supuesto, y me entrega esos nutrientes, ¿verdad? Y repongo. Es un rastrojo, por ejemplo, la planta, las hojas, a veces si no lo empleo en la cocina, lo uso para compostar y vuelve al suelo. Me mejora los suelos desgastados. El compost es fundamental en el aspecto químico de las propiedades en sí del suelo. ¿Sí? Bien, continuamos. Entonces, admitimos acá y acá. Muy bien. Entonces, ¿qué son las propiedades físicas? El compost mejora las propiedades físicas. ¿Qué es eso? Bueno, no solamente de materia orgánica viven las plantas o están sustentadas en el suelo de las plantas, también la materia mineral, arena, arcilla y limo, que en peso seco es la mayor parte del suelo. Pero ¿qué pasa? Necesito que la arena, la arcilla y el limo no me queden como estoy yo marcando acá, una estructura masiva. Yo necesito que formen los llamados terrones vulgarmente, que el nombre técnico es agregados. Los agregados son esos terrones como migajosos que mejoran justamente la estructura y para eso ayuda muchísimo la materia orgánica para que se formen esos agregados, ¿verdad? Y la arcilla. Y con eso que logro, como ven, acá esto azul. Lo azul es agua que logra entrar en profundidad en el suelo. Me quedan todas esas cavidades me sirven para que entre aire. Las raíces necesitan imperiosamente oxígeno para que las raíces crezcan. Ya con esto estamos hablando, pero de forma muy representativa de lo que son las propiedades físicas y quién otorga esas propiedades físicas. Es lo que se llama estructura del suelo. Un suelo se estructura a partir de la incorporación de materia orgánica. Sin materia orgánica, un suelo arcilloso se me compacta. Nunca demonice un suelo arcilloso porque si tiene una buena cantidad de materia orgánica es un suelo formidable, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso después. Seguimos. ¿Para qué más el compostaje? Bueno, acá ven, esto es un suelo de un lugar donde doy clase justamente, pesado, arcilloso. Pero sin embargo, vean hasta qué profundidad llegan las raíces. Esta foto fue tomada en otoño, ¿verdad? A iguales condiciones, pero sin materia orgánica, este suelo sería, pero una argamasa, no entraría una sola raíz, pero sin embargo, con el aporte de materia orgánica, acá ven lo que son los agregados de suelo, lo que marco acá con el cursor, ¿verdad? Por estos canales entra el agua, ¿verdad? Crecen las raíces, en fin, vean, ¿no? Cómo un suelo con la materia orgánica pierde ese compactado, ¿sí? Bueno. Las preguntas que tengan no se preocupen, después
las pueden ustedes justamente evacuar. Bueno, y después con lo que es mejorar las propiedades biológicas del suelo, necesitamos, por ejemplo, la actividad de las lombrices. Son fundamentales para que hagan galerías. El hacer galerías por parte de las lombrices permite la entrada de agua, de oxígeno para las raíces, se producen nuevos abonos con, con el vermicompost famoso, natural del suelo, se ayuda a degradar la materia orgánica del mismo. No es solamente la mesofauna son animales, lombrices, escarabajos, y socas, también son los hongos, como hablamos de las micorrizas que potencian la absorción de agua, de nutrientes, bacterias que son fundamentales para que el nitrógeno sea disponible en el suelo para las plantas, de fósforo. O sea, incorporando materia orgánica estamos potenciando esas propiedades biológicas del suelo y por tanto mejoramos justamente la fertilidad del suelo. Esa es un poco la justificación de por qué emplear como enmienda el compost. Ven, ¿no? Yo quiero dejar sobre todo recalcado el tema de lo que es fertilidad, lo biológico, lo físico y lo químico, ¿no? No es solo lo químico. ¿Qué materiales para compostar? Les aclaro que yo voy a hacer el compostaje que a mí me enseñaron en facultad, el clásico compostaje de pila o cerrito que se hace a la intemperie, ¿no? Después hay montones de variantes para hacer en recipientes, que lo he visto, ¿no? Pero yo siempre hago el clásico, ¿no? No he incursionado mucho en otros métodos. Después, si alguno quiere, puede comentar de otro método que hace. Alguien dijo algo por acá en pozos. No se preocupen. El método estándar, después me va a dar los fundamentos para hacer otras derivaciones del compostaje, ¿sí? Otras derivaciones. Bueno, ¿qué usamos? Los restos vegetales. Los restos vegetales pueden ser los restos de los cultivos, gramíneas, las gramíneas que pueden ser de repente de un corte de pasto, de un vecino que le incorpora el suelo. Pueden ser leguminosas, los tréboles, trébol blanco, trébol rojo, ¿verdad? Leguminosas, por ejemplo, de restos vegetales pueden ser las habas. Las habas son, pero formidables para emplear en el compostaje porque me están aportando nitrógeno en muy buenas cantidades. Yo necesito en el compostaje que se agregue nitrógeno en forma de proteína de las leguminosas para que el proceso se pueda dar. Además, ese nitrógeno de esos restos después lo va a heredar el propio compost al suelo en el siguiente cultivo. Las gramíneas me dan fibra, me dan azúcares para tener energía para el proceso y es fundamental. Bien, continuamos. Otros ingredientes. Bueno, para mí acá esto es una cosa fundamental que es la ceniza. La ceniza de madera es una cosa formidable porque la ceniza me está aportando como macronutriente el potasio, pero prefiero que ustedes vean el video. Espero que el video salga. Nunca probé con hacer un video de estas características así. Veamos. Buenos días a todos. Es el ingeniero Javier Núñez Fierro del sitio web lahuertaorgánica.com. Y de hoy hablando de la aplicación de cenizas en el suelo. Este suelo fue laboreado de forma primaria, o sea, se hizo laboreo más fuerte, el cantero con una pala de corte y un pico, estaba muy compactado, y se hizo laboreo secundario, o sea, con la azada afinando. Yo les sugiero que ustedes vean los videos de laboreo de suelos que están en la parte esa. Lo voy a dejar colocado arriba a la derecha para que lo vean, lo que es el laboreo de suelos convencional. No está con cama alta, pero recomiendo que lo vean eso. Va a quedar arriba en la tarjeta ahí a la derecha. Toquen ahí. Sugiero ver lo de laboreo. Es fundamental. Bueno, laboreo de suelos. Veanlo arriba a la izquierda, a la derecha. Las cenizas son muy importantes considerarlas como una enmienda para mejorar el suelo en diferentes aspectos. Vean acá cómo se colocó por arriba del suelo. Regula el pH. Si el pH es ácido, lo sube el pH. Por cada kilo que se echa de cenizas al año puede incrementarse el pH una unidad, según ciertos estudios. O sea, de 5 a 6, las plantas en pH muy ácido no funcionan. Se aportan nutrientes,
macronutrientes, por sobre todo como macronutriente el potasio, ¿sí? También aporta fósforo, que es otro macronutriente en menores cantidades, y luego toda una suerte de mesonutrientes en cantidades medias, como el hierro, el calcio, el magnesio, ¿sí? Y toda una serie de micronutrientes que tienen que estar presentes en el suelo en el orden de unos pocos kilos por hectárea, como cobalto, molibdeno, tungsteno, vanadio, cromo, cromo en ciertas cantidades. Y todos esos micronutrientes que tendrían que aplicarse, de lo contrario, con un fertilizante foliar, bueno, se incorporan de esta forma. Entonces vean cómo se hace. La idea es de aplicar justamente 1 kilo, solamente eso. Espolvoreo, vean, ¿sí? La ceniza de leña, ningún problema. Incorporamos esos nutrientes fundamentales para el suelo. En caso contrario, insisto, habría que comprar alguna suerte de fertilizante foliar o algún sintético o algún otro sintético que sí los aportara. Hecho esto, recuerden, 1 kilo por año, no más que eso, por cada metro cuadrado, insisto, ¿sí? Ahora con la azada, incorporo bien, no puede quedar así como está ahora, lo incorporo bien. Luego se puede regar para que penetre en profundidad. Y el suelo, ven cómo lo va tomando y quedará disponible para los vegetales para que no aparezcan ciertas deficiencias. Por ejemplo, cuando faltan micronutrientes, molibdeno, zinc, cromo, en fin, cantidades, cuidado con el cromo, en cantidades pequeñas, ¿no? Una enfermedad llamada diebac. O es la solución para lo que es la podredumbre apical del tomate, por falta de calcio y o de boro. Esta es la solución para la podredumbre apical. Queda disponible, queda asimilable y bueno, en las cenizas se justifican porque los árboles y arbustos llegan a gran profundidad en el suelo y acumulan durante años esos nutrientes que quedan disponibles así como cenizas. Y regula el pH. Quiero además mejorar justamente el compost, agregarle nutrientes y que no me quede un pH ácido porque estoy empleando cáscara de naranja, ningún problema, usamos ceniza. Acá en la pila de compostaje, como pueden ver que estamos haciendo, estamos colocando las cenizas, intercalando capas de ceniza con las diferentes capas restantes en la pila de compost. La acidez que pueda provocar justamente la cáscara de naranja, las cáscaras de citrus, o de cebolla, alguna otra cosa, o de pinocha, queda neutralizada por el efecto de las cenizas, como pueden ver, blanqueando, ¿sí? Y así incorporamos nutrientes, mejoramos el pH. Yo vengo empleando las cenizas desde hace 20 años en la agricultura, con eficientes resultados, muy eficientes. No he tenido podredumbre apical en los tomates prácticamente, es raro. No está la falta de calcio, de boro, como ocurre cuando hay podredumbre apical. Lo que se hace luego en esta pila, se mezcla todo perfectamente cuando está consolidada la pila y queda incorporada la ceniza, aportando nutrientes y mejorando, regulando el pH. Si está muy ácido, subiéndolo el pH, ¿sí? Vean entonces, aplicación de cenizas como enmienda, como fertilizante natural para aportar nutrientes que faltan. Potasio, macronutrientes, fósforo también, menor cantidad, pero también macronutrientes. Nutrientes que van en cantidades medias como el hierro, magnesio, calcio. Si falta calcio, podredumbre apical del tomate. Micronutrientes como el boro, zinc, manganeso, etc. También aplicados con las cenizas. Los micronutrientes, los nutrientes, los macros, los meso y los micro, estamos hablando de hasta 30 elementos que están en la tabla periódica presente y que no pueden faltar en las plantas.
Bueno, cenizas de madera. Muy bien, pasemos a otra cosa. El tiempo es tirano. Los restos vegetales, por supuesto, ¿no? Bueno, muy bien. Acá en este lugar había mucho consumo de banana. Sabemos que la banana hace un gran aporte de calcio, pero no solo de potasio, perdón, de potasio, pero no solamente por el tema de los nutrientes que me están aportando, también porque necesito darle energía al proceso. Si no hay energía, porque una cosa importante en esto que no dijimos, es un proceso aerobio que necesita oxígeno y se consume mucha energía, lo hacen básicamente los microorganismos. ¿Intervienen las lombrices y otros animales, llamamos mesofauna? Sí, correcto. Pero si no hay si no hay aire, no hay energía, si no hay oxígeno, esa energía que está disponible en los azúcares de las cáscaras no se puede emplear justamente. Y el proceso se ve frenado. Y también se riega, pero todo en su justo equilibrio, cosa de que no falte el aire. Si falta el aire, se producen las podredumbres. Entonces, los restos domiciliarios son un gran aporte, un gran componente que no puede faltar por los nutrientes y por la energía que le aporta a esos microorganismos que hacen ese proceso de compostaje, ¿verdad? Bien. Pasto seco, fundamental, el pasto seco. El pasto seco por muchas razones. El pasto seco le da fibrosidad. Necesito darle fibrosidad justamente, que sea bastante fibroso el producto para al suelo, cuando lo aplique después, se suelte, quede más sueltito, que se descompacte, ¿sí? Además, la fibra misma en sí es un aporte también para esa microfauna que está en el suelo y mesofauna. Y cuando vaya a cerrar la pila de compostera, que vamos a ver de qué se trata eso, tapo con el pasto seco para que no se pierda humedad, para que no se recaliente, ¿verdad? Y el proceso no se estropee. Pasto seco, fundamental. Bueno, el propio suelo tiene que estar, porque el propio suelo tiene la llave, tiene a los que hacen el proceso, tiene a los microorganismos, que son básicamente hongos, bacterias, ¿sí? También hay protozoarios, y también mesofauna, lombrices, algunos animales más. Tierra tiene que ir como materia prima para ese compostaje, tiene que estar la tierra. Ya vamos a ver un poco cómo es eso. La propia tierra tiene que estar presente. ¿Sí? Continuamos. Bueno, el pasto seco, la fibra, como dijimos, vean cómo se va. Esto es el resultado después de la mezcla, de cómo se mezcló toda la pila. ¿Sí? Bueno, los estiércoles son fundamentales. Hay una pregunta acá que voy a ver si redondeo la parte de componentes y la respondo, esa pregunta. Acá estamos usando estiércol de conejo. Es muy completo. Para mí, el mejor estiércol es el estiércol llamado gallinaza, de la ponedora, más aún si es alimentada la gallina con raciones, por más que tiene sus controversias esto, ¿no? El estiércol de cerdo es muy bueno también, el de oveja, pero estiércol tiene que agregarse, son una muy buena fuente de nitrógeno para que se cumplan los procesos de los microorganismos, y aporta fibrosidad y humedad también. Pero estiércoles tiene que haber. Acá el caso es una cama de conejos que tiene ese componente fibroso de una gramínea que servía de cama. No me acuerdo si era moa lo que tenía acá o algo así. Pero bueno, tiene que darse justamente la presencia de los estiércoles. Es esencial. No vayan a incluir, yo por ejemplo he empleado estiércol de gato, pero de perro no empleen. Otra cosa, tampoco empleen carne, porque la carne justamente lo que tiene es que, bueno, los malos olores, ¿verdad? Compuestos azufrados, etcétera. Bien, proceso de compostaje. Nos quedan unos minutos. Voy a la pregunta y lo que va a continuar va en la segunda parte. Les recuerdo que como falte menos de un minuto, yo me desconecto y volvemos a conectarnos con el mismo link. En algún momento vamos a tener que pensar de hacerlo por Google Meet, que créanme, es mucho más fácil y podemos estar hablando hasta 8 horas. Voy a esa pregunta. Veamos. Javier, veo, sí, estoy grabando. Sí, vamos a ver si después lo colgamos en el canal. Yo después voy a hablar de, sí, para poder facilitar esto, aunque el anterior no lo subí, sí subí el de riego. Estoy en deuda con el del jueves pasado, lo vamos a colgar en el canal. Ya vamos a ver dónde está ese canal. Bueno, sigamos.
El proceso del compostaje. Bueno, este es el resumen, ¿no? Yo, antes de ir al resumen, prefiero cambiar el orden de las cosas y mostrarle el esquema básico y después entramos a trabajar con esto. Este es mi dibujo, lo siento, es lo que tenemos, es lo que tengo como dibujo. Es poca cosa, pero creo que por lo menos es representativo. Se hace un foso en la tierra de unos 20 centímetros de profundidad. Ese foso se perfora todo lo que se pueda con una laya o pala de dientes, bien en profundidad para mejorar el drenaje. Se coloca una capa de ramas picadas, de poda, por ejemplo, también para mejorar ese drenaje. No me puede quedar esto enchumbado en agua, como decimos en criollo acá en Uruguay, saturado de agua, porque me va a faltar el oxígeno, se va a podrir esto. Y después se van alternando capas de pasto fresco, el orden no importa, pasto fresco, capas de estiércol, capas justamente de restos de cocina, cenizas, la propia tierra, y se va todo alternando. Pero cuidado, se coloca un palo en el medio, ¿sí? Que el palo antes de hacer todo el amontonamiento, todo este estratificado, estas capas de los materiales, se coloca con dos finalidades. La principal es para que una vez que yo armo la pila, el palo lo saco, porque el hueco que me va a quedar acá me va a oficiar de chimenea para sacar los excesos de temperatura. Miren que una compostera grande, bien hecha, puede alcanzar altas temperaturas. Y se han dado casos de que se incendia, se quema. Es tan alto el proceso de trabajo de los microorganismos, que se eleva tanto el calor, que se habla de temperaturas de 70 80 grados. Depende del tamaño. Acá hablamos de una compostera que tiene el palo una altura libre para la pila de 1,50 m, 1,80 m, ¿no? Básicamente es así. Se cubre todo con pasto seco, como ven acá, la espira hay dos preguntas, prefiero que después las contestemos en la otra parte, que nos va a quedar tiempo en la segunda. Tres preguntas, no pasa nada. Ustedes denme tiempo que lo vemos, pero va a estar presente esa cuestión. Pasto seco, lo cubro, ¿verdad? Y después riego abundantemente. Cuando veo que está saturándose, dejo de regar. Saco el palo y el palo que me sirve de chimenea, o sea, el agujero que me queda, y además el palo me sirvió para que la pila de estos materiales se consolide y que no se me desparrame. Voy apilando en torno a ese palo. Y por acá se da el escape de calor. Créanme que es importante regar bien porque se libera mucho calor cuando el agua pasa a vapor de agua. Es la forma de justamente de liberar esta pila, exceso de calor, cuando el agua pasa de estado líquido a estado vapor, por aquello de calor latente, en fin, no importa. Bien, después que pasa, hay dos cosas. La primera, yo recomiendo que esto no quede muchas horas al sol directamente, sobre todo en verano. Hay que buscar un lugar que tenga media sombra, bajo un árbol, que esto reciba luz en parte del día, en verano. Después en otoño, invierno, que reciba la mayor cantidad posible de luz, pero por sobre todo en verano, que esto no quede expuesto directamente al sol, porque si no, al proceso lo puede alterar, a altas temperaturas lo puede frenar drásticamente, ¿no? La sombra es fundamental. Debo dejar un lugar que tenga sombra en verano, que me dé sombra en buena parte del día. Tampoco en la oscuridad, eso no. En otoño, en primavera y verano, este compostaje de este volumen que tiene 1,50 m de alto, estos grandes rasgos, y tiene 1 metro un metro de lado, es un cuadrado básicamente, la base, una suerte de pirámide, me lleva unos 3 meses aproximadamente, ¿sí? Y después en otoño-invierno puede llevar hasta 5 meses el proceso de compostaje. Pero lo armo y a la semana esto lo mezclo bien y después controlo cómo está de humedad y lo voy llevando para que no haya exceso de humedad. Y cuando yo, una vez a la semana, después lo voy dando vuelta, todo esto que se va mezclando, no solamente por el tema de que los componentes queden bien distribuidos, sino que además de esa forma logro una buena aireación. Si acá falta el aire, gente, esto se pudre y no voy a obtener lo que yo quiero como producto final, ¿sí? Bueno, prefiero hablarles en general de este esquema, de cómo es,
Y después en la segunda parte entramos a todo ese punteo que hice, ¿no? Esta es la compostera que estamos guardando en casa, rústicamente, pequeña, ¿tá? Lo estoy haciendo yo solo en mi casa, y va quedando acá. La yerba, no hablamos de la yerba justamente, café o té, es muy importante que estén presentes en la compostera, son una gran ayuda justamente también en este proceso. La yerba ya de por sí me va acumulando agua para entregar el café o el té, son muy importantes. Bueno, prefiero dejar por acá y en el tiempo que queda voy a las preguntas. Tres preguntas. Vamos a esas tres preguntas. El link de Google Meet. Bueno, eso va a ser más adelante, vamos a tener que hablarlo. Eso es fácil. Si alguno quiere después me puede por privado mandar y le explico por los grupos cómo se hace eso. Es bien sencillo, no se preocupen. Eso va a ser más adelante. Por ahora, lo más conocido es Zoom. Vamos a seguir con Zoom. ¿Por qué mi compost no sube la temperatura? Tiene todos los materiales mencionados aquí. Claro, pasa que se tiene que llegar a la masa crítica, y si no está elevándose la temperatura es porque de repente una de esas, algún componente puede estar faltando, ¿no? Básicamente tiene que haber energía, los restos domiciliarios tienen que estar, ¿no? Pero, ojo, hablamos de semejantes temperaturas cuando es, perdón, el ojo es la expresión de acá, cuando estamos hablando de algo bastante grande, ¿no? Pero de repente, si es una pila chica, no alcanza semejantes temperaturas. También hay una cosa, quizás tú estás haciendo las cosas bien, estás regando bien. El riego no solamente es para que los microorganismos cumplan sus funciones fundamentales de metabolismo, de procesamiento, sino que es también para regular la temperatura.